¿Cómo están, amigos de Kickoff? Los saludo con mucho gusto. El día de hoy tenemos una nueva entrevista, nueva emisión, pero ahora diferente. Vamos a hablar también del campo, vamos a hablar de juego, como saben, qué es lo que nos gusta en este medio de Kickoff, y para ello tenemos un gran invitado el día de hoy que nos hizo favor de venir pues a tener esta entrevista amena. Vamos a platicar de su carrera, de lo que ha sido estas vivencias, porque vaya que ha tenido una lista de cracks por ahí que les ha dirigido bastante importantes, y bueno, nos interesa saber cómo es arbitrar este tipo de cuestiones y de justas. Para ello, la presentación a César Arturo Ramos. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Pues contento de estar acá con ustedes y bueno, pues a tus órdenes. Hombre, muchas gracias. Pues primeramente me gustaría saber, ya tienes bastantes años de internacional, te has catapultado como pues opinión propia y de muchos. Sé que a lo mejor no te gusta que lo denominemos el público, el periodismo, pero sin lugar a dudas me parece que soy un referente y hoy en día hay un top. El arbitraje mexicano, pues eres tú. Entonces, pues, ¿cómo ha llegado estos años como internacional? ¿Cómo los has vivido el día a día? Porque, bueno, acá lo conocemos un poco más, cómo es el sacrificio del día a día, pero quizás la gente, muchos no conocen lo que es, pues, lo que hay que hacer diario para poderse mantener un gran nivel. Sí, mira, el ser árbitro internacional por México es un privilegio y una gran responsabilidad, porque en el área de CONCACAF, pues, al ser un país muy grande, con una liga muy fuerte, eres considerado para dirigir los partidos de Liga de Campeones, la eliminatoria al Mundial, pues imagínate, con todos los cruces de Centroamérica, el Caribe, combinado con los equipos del norte. Y pues México siempre ha sido una punta de lanza, ¿no?, en el arbitraje del área. Es complicado cuando eres el nuevo, ¿no? En mi caso empecé en 2014, una generación muy padre que me tocó, donde estaba Marco Rodríguez todavía en su último año, García Orozco, Paul Delgadillo, Paco Chacón, Peñalosa. Era un grupo muy fuerte. Y bueno, meterte a ese grupo selecto pues era un sueño, ¿no? Con el paso de los años pues van renovándose las generaciones y bueno, te vas quedando con un poquito más de experiencia de años y te vuelves tú ahora el viejo del grupo, ¿no? Y tienes ahora que tomar el rol de ayudar a los jóvenes, de aconsejar, de guiar, de ser una tipo mentoría para ellos. Y pues los sacrificios son bastantes, ¿no? En México, para dirigir un partido en el extranjero, pues imagínate, si tenemos 10 internacionales y hay, no sé, un partido de Liga de Campeones, porque tenemos muchos equipos en los cursos mexicanos, pues es complicado tener una oportunidad, por ahí algún amistoso, por ahí alguna eliminatoria entre un equipo de Centroamérica. Tienes que aprovechar las oportunidades y bueno, esa es la única forma de levantar la mano para que tu área te considere, CONCACAF te considere y que FIFA voltee a verte, ¿no? Sí, sin dudas, lo que comentas para poder tener esas instancias. Sin embargo, también, fíjate que mencionas algo importante, y esto también he hablado, por ejemplo, con otros exárbitros, que es la cuestión de que tuviste referentes en tus inicios, tuviste gente importante. Yo muchas veces, cuando también charlo con varios colegas en el rubro, hablamos pues de que antes veías los partidos y sabías quién arbitraba, ¿no? Estaba ahí Paco Chacón, estaba Archundia, estaba pues sin fin de árbitros que tenían la personalidad. Hoy en día, ¿cómo ves la nueva camada? ¿Cómo ves a los nuevos jóvenes que van llegando al arbitraje? Y sobre todo este nuevo rol que dices de líder ya del grupo. Pues mira, como todo en la vida, ¿no? Van cambiando los tiempos, las generaciones. Hoy es una ideología diferente, ¿no? En antaño era el físico no importaba tanto, importaba más la personalidad. Hoy importa mucho la ubicación, importa mucho la condición física. Y los muchachos van desarrollándose de esa forma, ¿no? Hay una generación muy buena, me parece que vamos a estar bien para el futuro, porque se renovó ya en 5 o 6 años la plantilla que por ahí se hizo grande. Ya viene una generación nueva que se va a quedar a cargo de Adonai, de Marco Ortiz, de una camada nueva de López Peñuela, de López Valle, que Quintero también ya como puntal, que esperemos que despunten en poco tiempo y que adquieran esa madurez, ¿no? No es nada sencillo. El árbitro se forja a base de partidos, a base de juegos, a base de experiencias. No se forja en un aula. Sí es importante la capacitación, pero lo que más te da un recorrido es las horas cancha, las horas vuelo que le llamo, ¿no? El día que el muchacho agarra eso, adquiere una confianza y vuela prácticamente solo, ¿no? Eso es algo importante, porque fíjate que yo también he conocido gente en el arbitraje que se conoce las reglas de A a la Z prácticamente completas. Sin embargo, lo que comentas en canchas, pues es otra cuestión. Entonces, ¿cómo encuentras ese balance o qué tanto tienes que tener a lo mejor más un condicionamiento en campo que a lo mejor el propio conocimiento de las reglas? O sea, ¿dónde está ese balance? Mira, creo que es una suma de equilibrios. Área física, área técnica,
área médica y área mental o psicológica, ¿no? Es como una mesita, ¿no? Son 4 pilares fundamentales. El detalle viene cuando le metes demasiado a alguna y dejas de lado otra, ¿no? Puede ser muy fuerte, muy bueno para el gimnasio, muy rápido para el entrenamiento, pero descuidas la parte técnica, que es la calificación de faltas, el ver partidos, el analizar, o descuidas su trabajo mental. La psicología del árbitro es importantísima. ¿Por qué? Vives entre ataques, entre situaciones de descrédito, en desconfianzas, entonces tienes que fortalecer ese rubro. Y hoy en día la prevención de lesiones, ¿no? Con tanto partido, tanto viaje, las temperaturas altas que tenemos cada vez más fuertes en el mundo, eso ha provocado un mayor número de lesiones en los árbitros. Si no preparas tu cuerpo para viaje, para partido y para recuperar, tienes ahí un hándicap en contra, ¿no? Los muchachos, a veces algunos no han entendido eso, y bueno, tratamos también de combinarlos a eso. Te digo, son 4 pilares fundamentales, tienen que estar fuertísimos los 4, que hay un equilibrio. Si no lo hay, en algún momento te va a exigir la carrera algo. ¿Y qué tanto ves esa cuestión mental en los árbitros jóvenes? Porque, por ejemplo, jugadores de fuerzas básicas ya se está viendo que a los 19 años, 20, los ves recorriendo la casa club de ciertos equipos y ya traen, digamos, ciertas actitudes que a lo mejor todavía no son propias de un jugador que todavía no ha pisado primera división. ¿En el arbitraje es algo similar o crees que el árbitro está un poco más centrado de que... No, sí, el árbitro madura un poco más rápido, ¿no? Porque pues, el jugador está arropado por un sistema, ¿no? El árbitro viaja solo, el árbitro come solo, el árbitro únicamente son 3 personas. Lo que sí creo, y veo un problema en esta nueva generación, es que lo quieren todo muy rápido. El proceso aquel de maduración paulatina, gradual, se ha ido perdiendo porque se desesperan y quieren ascender de categoría, quieren promocionarse más arriba. Ahí es donde yo veo un área de oportunidad, ¿no? La paciencia es lo que forja a los árbitros. Y bueno, los resultados son esos, ¿no? Cuando tú te quedas más tiempo en una categoría, adquieres una madurez, adquieres un conocimiento, un nombre, dominas la categoría y de ahí ya viene el siguiente paso a la siguiente, ¿no? Donde de nuevo hay que empezar como el último de la fila para poder desarrollarte y buscar el siguiente ascenso, ¿no? ¿Y te acuerdas de tu primer partido como internacional? Sí, claro. Fue en el año 2014, claro. Soy Gafete 2014. Mi primer partido fue de cuarto árbitro, fue una Copa Libertadores, un partido Morelia contra Nacional de Colombia, ¿no? Como árbitro fue un partido de Liga de Campeones de CONCACAF en Honduras, en Tegucigalpa. Jugó el equipo Olimpia contra el equipo Alpha United. Y mi primer partido en el extranjero como cuarto árbitro fue en Washington, un amistoso, Turquía contra Honduras. Esos fueron mis 3 primeros partidos en el año 2014. Wow, experiencia importante, sobre todo por el tema de me parece que la Copa Libertadores es un parámetro que en equipos mexicanos se ha visto que le falta, me parece, a opinión propia, a la experiencia, al fogueo de jugadores mexicanos, pero también el arbitraje. ¿Crees que impacta esta cuestión de competencias internacionales o ustedes pueden, digamos, si los llama Conmebol, pueden asistir a pesar de que formen parte de CONCACAF o cómo es ahí el tema? Hay intercambios, ¿no? Sí ha habido intercambios, vamos seguido a Asia, ¿no? Depende de las necesidades de cada confederación. En el caso de Conmebol, pues ellos tienen un fútbol muy fuerte y tienen también la cobertura arbitral, entonces no es necesario adquirir arbitraje de fuera. De repente, en algún momento sí ha habido como que colaboraciones entre federaciones. Nos tocó ir a Ecuador hace unos años a apoyar como árbitro VAR a la final de su liga. Brasil por ahí tiene algún convenio de colaboración con México. No es tan sencillo porque entre calendarios, tiempos, es complicado a veces, ¿no? El poder, pero sí creo que hay formas, ¿no? CONCACAF tuvo un convenio mucho tiempo con la Confederación Asiática, con AFC, en la cual nos permitió dirigir allá su torneo continental, ¿no? Entonces, sí hay manera de buscar eso. Fíjate que una duda que yo tengo bastante en el arbitraje es el tema de juego, el tema de fútbol, porque, bueno, ir a otras competencias, pues es irte a otro fútbol, a otro tipo de ritmo, ¿no? Sabemos que la Bundesliga se juega de diferente manera, en la Premier League también, o sea, cada competencia tiene como que su sistema y tiene su forma. Tú que te has ido a varios lugares y bueno, estás centrando un poco en Asia, sabemos que normalmente el juego asiático es un poco más rápido, pero ¿qué tanto se tiene que preparar el árbitro en cuestiones tácticas de cómo hay parados de los equipos? ¿Qué tanto tienen que saber en cuestiones de los ritmos de juego que tienen los jugadores? ¿Cómo es también esa cuestión del árbitro? Hombre, hoy en día es fundamental en todo torneo de FIFA, en todo evento mundial o Juegos Olímpicos. FIFA te pone 2 directores técnicos que te analizan el sistema. Tienes una junta con ellos con videos donde ves paso a paso las transiciones, cómo es la salida, si hay pressing alto, si esperan, la pelota parada,
cómo marcan en córner a favor, en córner en contra, cuánta gente deja en media cancha. Es impresionante hoy lo detallado y la información que tienes que tener para poder hacer bien tu labor, ¿no? Si un equipo juega a la contra, todo eso lo tienes. Tienes esa herramienta y es el fútbol moderno, ¿no? Esa es la preparación que hay que tener hoy en día. Entre más recursos y herramientas tenga el árbitro, mejores resultados va a tener en la cancha. ¿Crees que por ahí pasen muchas cuestiones que, por ejemplo, árbitros de la vieja camada, digamos, que hoy en día se dedican más, digamos, a temas televisivos, pues no han adaptado quizás ese diferente ojo para ser críticos? ¿O dónde crees que pase, sobre todo, que hay como que más separación de ideas en el tema de los árbitros que fueron en antaño a los que hay hoy en día? Mira, toda la vida va evolucionando, ¿no? La cuestión legal, pues vienen los códigos, ¿no? Los expedientes, en la cuestión fiscal igual, ¿no? Cada año se renuevan. En las reglas de juego pasa lo mismo, ¿no? Cada año hay una evolución, hay unas nuevas consideraciones y usualmente cuando sales del sistema cuesta trabajo seguir empapado de eso, ¿no? Los señores son grandes exponentes, fueron grandes exponentes, pero también de repente hay líneas editoriales que pues ellos necesitan, es un trabajo, queramos o no. Estamos inmersos nosotros, lo que hay que hacer es nomás tomarlo de buena manera, que no te estrese. La opinión más importante, Pedro, siempre va a ser la de tu comité arbitral. El que tenga todas las actualizaciones, el que tenga el material más nuevo, eso va a ser lo importante, esa calificación. De acuerdo. ¿Cuántos finales tienes, César, de momento? ¿México? Sí, 10. 10 de México. 10 finales, nada sencillo. ¿Cuál ha sido tu final más compleja que has tenido? De aquí sí englobar cualquier cuestión, preparación, a lo mejor de lo que se vio en campo, o cuál ha sido donde, digamos, se ha visto un poco más complejo el trámite de juego. No, pues todas son importantes, ¿no? Imagínate, pues defines un título, ¿no? Por ahí los nervios de la primera, ¿no? Si acaso es a veces una sanción diferente, ¿no? Porque pues, no sabes a qué te vas a enfrentar, pero a todos les ha tratado de dar el mismo respeto, ¿no? La misma preparación, las he disfrutado mucho. Han sido, por ahí alguien decía que tenía por ahí un récord, ¿no? Que siempre gana el visitante. Es algo, pues, fortuito, ¿no? Porque siempre te tachan de lo contrario, ¿no? Que del localismo, ¿no? Y bueno, por ahí estaba esa estadística y la verdad ni la conocía. Pero todas las finales las he disfrutado, ¿no? Les he dado el mismo respeto a todas. He tratado de hacer un esfuerzo muy grande en cada una de ellas, porque es un privilegio estar en una final. ¿Por qué? Porque te consideraron a ti, un comité se sentó y dijo y puso tu nombre y confió en ti y la responsabilidad para ese juego, ¿no? Y bueno, en las finales es un partido knockout. Alguien se va a su casa y el otro se va contento y alguien se va derrotado, ¿no? Es una cuestión innegable lo que comentas de la victoria y de la derrota, y por ello mismo también se empieza, siento yo que a veces un poco a polarizar las opiniones, porque evidentemente el que pierde siempre va a tener opiniones diferentes a que hubiera ganado, ¿no? En tu caso, ¿qué tanto ves, por ejemplo, las redes sociales de lo que se termina hablando post-game o a lo mejor antes del juego? ¿Qué tanto sigues eso? No tanto, trato de no. El pre-partido sí, veo la semana, quién entrenó, cómo jugaron, si hay algún detalle en el equipo, analizo situaciones previas, las condiciones para preparar el partido. El post, no es necesario. El post lo que analizo es mi juego, mis decisiones, pero el leer, el buscar, no. Nadie habla bien del árbitro. O sea, el árbitro es un ente raro, un ente aparte. Si esperamos que digan cosas buenas, no lo vamos a encontrar. Puede ser que sí, ponle tú una de cada 10, pero 9 te van a lastimar, te van a dañar. ¿Para qué hacerte daño tú mismo? Y se lo digo a los chicos, muchachos, no vean red social. Es muy valiente la gente detrás de un teclado. Y sobre todo hay un desconocimiento reglamentario. Entonces, mucha gente lo ve con la camiseta, con un amor, con un color, ¿no? Ahí vienen muchas situaciones que... Y bueno, cuando hay una falta de argumentos, viene el insulto como tal, o la amenaza, ¿no? Que también es un problema muy fuerte que tenemos. Entonces, ¿para qué lastimarte la mente, no? No, y sobre todo porque hablamos de fútbol, de deporte, que metemos las pasiones, ¿no? Es imposible quitar, creo yo, la pasión de los equipos, de los colores que sienten los aficionados, ¿no? Y en ese punto de la preparación mental, bueno, sabemos que, por ejemplo, jugadores de fuerzas básicas sabemos cómo es su recorrido, de que tienen su proceso, sub-15, sub-18. Hay otros que se la saltan. Por ejemplo, hace poco tuvimos a Alfredo Álvarez, ex de Necaxa, de Puebla, y él nos comentaba que, bueno, él, al igual que Salcido, se saltó procesos y estuvo debutando prácticamente después de los 20 años. Pero sabemos cómo es el proceso. Sin embargo, del árbitro, ¿cómo es el proceso para poder llegar a debutar en Primera División? Porque, bueno, acá lo conocemos, ¿no? Pero no tienen, digamos, las comodidades que tiene un club con los jugadores, ¿no? El árbitro no hay manera de saltarse un proceso, ¿no? El árbitro entra al curso primero, pasa el curso, ingresa a tercera división, hace un proceso medianamente largo
entre ser asistente primero, en andar en plazas lejanas, después pasa a ser responsable de cancha de tercera división, de TDP. Ya si destaca ahí, le ven su perfil, le buscan su rol. Si va a ser como asistente o como árbitro para que en Liga Premier, la segunda división, tenga ya algo definido, ¿no? Pero no se puede saltar una categoría, es imposible, por lo que te decía el proceso de maduración. Por eso es un poquito más compleja y larga la carrera. Algo muy similar a los porteros. Los porteros, pues, empiezan siendo el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, hasta que el titular se va, lo venden o algo, y viene el segundo a ser titular, ¿no? Hace una evolución. En el arbitraje pasa lo mismo. De repente hay quien tiene un proceso más corto, no sé, un árbitro rápido lo sacas en 5 años, 6, de 0 a liga, ¿no? Y me parece algo impresionante, un garbanzo de libra. Pero normalmente tardas entre 8 y 10, 12 años en llegar de la TDP a la Liga MX. Ese sería el proceso adecuado, por así llamarlo, que nos tocó vivirlo a varios, ¿no? Lo que comentas es complejo, ¿no? Porque hablamos de una longevidad de años para poder llegar al sueño máximo, y ahí es donde me quiero quedar también, porque, bueno, vemos que jugadores de más de 20 años a lo mejor ya se ve como un tanto tardío para debutar en primera división. Aquí en México lamentablemente pasa mucho, pero en el arbitraje, ¿a qué edad podría sentir un árbitro de expansión? O ya ni hablemos un poco más abajo de expansión, pero ¿a qué edad podrá sentir de que, híjole, el avión se me está pasando para poder llegar a lo que quiero? Más o menos la referencia es esta, ¿no? Ingresas entre los 18 y los 24, es el periodo para ingresar. Ahí haces tu carrera. En expansión yo creo que hay que estar entre los 28 y los 30, más o menos. Ya a los 30 tenés que tener una madurez para ser requerido en cualquier parte, en cualquier partido, y ya tener la capacidad para pelear y buscar un lugar en Liga MX, ¿no? 30, 31 años, me parece un buen límite, ¿no? Para aquellos jóvenes árbitros que van iniciando, ¿cuáles son quizás los primeros 3 puntos o los primeros puntos que tú como consejo das para poder pues empezar con la carrera? Ok. El primero que yo les pondría sería ser muy profesionales. ¿A qué me refiero? A cuidar tu descanso, a cuidar tu alimentación, porque cuando eres joven, el cuerpo no sufre. El cuerpo está listo, o sea, el cuerpo es una máquina perfecta, pero no tiene los requerimientos de hidratación, de estiramientos, de terapias. Pero después de los 30 es radical el cambio. Y después de los 40, si no preparaste los 20 y los 30, no te va a alcanzar. Eso se los digo a los muchachos, ¿no? Esa es la primera. La segunda, el arbitraje es una carrera individual, Pedro. No es una carrera en equipo. Es una carrera individual. Mucha gente se desespera y quiere subir en 2 años, en 3. Y dice, no, es que el que entró antes de mí ya me pasó. A ver, calma. O sea, yo vi pasar a 120 compañeros que entraron antes de mí. Y no pasa nada, o sea, tú te forjas tu destino, ¿no? Entonces, esa sería la segunda. Y la tercera sería que persigas tu sueño, que tengas una convicción, porque es muy fácil decir, yo quiero pitar la final del mundial. No es así. No mañana te van a poner en primera división, no mañana vas a ser internacional. Es ir construyendo paso a paso, metas claras, reales. Estás en TDP, oye, ser un tipo reconocido en TDP. Estás en LP, oye, pues no sé, dirigir fase final de LP, que tengas un nombre, una imagen. Estás en expansión, bueno, ser considerado para los juegos difíciles. Esas metas reales, me parece que si el chico las pone de esa manera, porque si tú pones una meta muy alta, pues te vas a frustrar si no la llegas. Y aparte, la vas a ver tan alta que el proceso no te va a dar para llegar a ella. Va a ser complicadísimo, muy larga la carrera. Es como quien dice, es una vida sedentaria y dice, mañana me escribo un maratón y lo voy a terminar. No, lo vas a terminar. Te vas a calambrar al kilómetro 10. Te vas a desmayar al kilómetro 25, qué sé yo. Necesitas una preparación previa para terminar un maratón. Es lo mismo en la carrera arbitral. A eso me refiero. Y hablando de juegos complejos y complicados, pues hoy en día, por ejemplo, en la Liga Mexicana vemos pues que con el descenso que hubo, pues no sé si por ahí también al árbitro se le quitaron los partidos complejos, porque también veíamos que equipos que peleaban el descenso, pues también son partidos de alto riesgo, porque no, así como definir un campeonato es importante, pues también definir quién se queda y quién se va, ¿no? En esa cuestión. También para el árbitro, esa experiencia que se le quita de tener esa importancia para esos partidos complicados, también afecta un poco en el margen de que ya hay quizás unos rangos de partidos menos complejos que le quitas a la baraja, o ahí no afecta mucho. Mira, sigue siendo complejo, sí, no tan difícil como en antaño, ¿no? Los partidos de descenso eran, me parece que más complicados que las finales mismas, ¿no? Porque pues se iba una afición, se iba un plantel entero, una directiva entera, se iba a segunda, a primera A de aquel entonces, ¿no? Pero sigue existiendo la multa económica. Entonces
Entonces, también es complicado dirigir esos equipos, ¿no? Desconozco cómo se maneja la situación de las multas entre los planteles, pero también sientes digo, te reitero, no es la misma presión, pero sí tienes todavía el manejo de esos partidos es complicado, ¿no? Sí, y en la charla con los jugadores, ¿cómo la llevas en los partidos? Yo trato de ser muy coloquial, de que sienta seguro, que tenga una empatía que no pase la línea del respeto, sí. Pero trato de tener una comunicación. Oye, allá le pegaste, no le pegues. Oye, me pegó aquel, ok, no lo vi, me voy a fijar, te lo prometo. Darle un espacio, un lugar, ¿no? Que se sienta él seguro y también advertirle, oye, ya le pegaste 3 a aquel, o sea, ¿qué onda? También tú no entiendes, también ayuda tú, ¿no? Trato de tener esa comunicación, a veces no se ve en las cámaras, a veces voy pasando por atrás y le digo algo a alguien, pero siempre me ha tratado de conducir con esa línea, ¿no? Del respeto y que se sienta el jugador confiado y seguro sin pasar el límite de autoridad. Es más complejo hoy en día arbitrar que antes por todo el tema de las cámaras, de VAR, todo lo que hoy en día y engloba a 90 minutos de partido, es más complicado que antes. No, siempre miraré las viejas generaciones, ¿no? Los 80, los 90, era la personalidad andando, pero hoy en día hay una diferencia que no notamos todos y que eso nos hace más difícil la labor. 2 cosas. La primera, la velocidad del juego mismo. Rapidísimo el juego. Hoy te descuidas un segundo y se te fue. Tuve un partido de los 90 y ve cómo avanzan y tardan 30 segundos en avanzar a media cancha, ¿no? Cómo tocan y despacito va el avance, ¿no? Tuve un video. Y hoy, otra situación es la cantidad de ángulos para ser juzgados. Estamos expuestos de todas maneras, ¿no? La vista es un sentido muy imperfecto. Y estás expuesto a... Pues, en el estadio con menos cámaras tiene 8. Por ahí un estadio grande tiene 25 cámaras. Imagínate la cantidad de ángulos, ¿no? Ahora con los zooms y los HDs y el 4K, todo sale ahí, ¿no? Y el ojo humano es muy lento. Y tú dependes de tu posicionamiento y de tus piernas nada más, ¿no? Eso es lo que lo hace difícil. Vamos a la parte importante, me parece, el highlight mayor. No sé, aquí corrígeme, pero que a lo mejor podía aspirar a un árbitro que es la justa mundialista. Ya tienes 2 experiencias en mundiales. Pero yo quiero, antes de que llegue ese 2018, bueno, ya en ese año, pero ¿cómo viviste? Que nos recuerdes, que nos lleves a ese momento donde ibas pasando por el túnel en tu primer partido del Mundial. ¿Qué sentías? ¿Qué recuerdos trajiste? Tus emociones que tuviste ahí en tu primer partido del 2018. Primer partido, ¿cómo no? No sé. Fue un 17 de junio, fue un Brasil-Suiza. Ese día jugó México-Alemania, aquel del gol de Lozano, ¿no? Yo arbitré 3 horas después. Para mí fue una gran emoción, ¿no? El ver que 17 años después de que entré a tercera división podía estar en una Copa del Mundo, de que 19 años después de que fui árbitro amateur, esa es la máxima, no hay nada más arriba de esto. Decía, conocer esto es para mí un sueño, ¿no? Ver el estadio, la batucada, los brasileños, los suizos, ver cómo FIFA hace prácticamente una fiesta, un carnaval, ¿no? Es un evento cumbre y tú estás en medio, ¿no? Eres como el chambelán del evento, ¿no? Lo disfruté muchísimo, la verdad. Sí estaba con un poquito de nervios, esa noche previa no dormí bien, pero ya el momento de sacar la adrenalina cuando silbas fue increíble, ¿no? Y pues encuentras en la cancha un Neymar en ese momento, un Gabriel Jesús, para mí fue algo muy lindo, ¿no? Sí, y quiero quedarme ahí justamente porque tuviste esas figuras, estaba Coutinho, Thiago Silva, Alisson, Marcelo, al propio Lewandowski también le arbitraste en Polonia, James, Falcao. ¿Cómo pues también llevar este partido con tantas estrellas que así como el árbitro también lo siguen ahí las cámaras, pues también estas figuras mundiales, todo lo que engloba estos tipos de jugadores? ¿Cómo es también llevar estos tipos de partidos con ese tipo de jugadores? Tú lo preparas igual, ¿no? Tiene el mismo respeto de dirigir un muchacho nuevo a una estrella mundial, ¿no? Después de ahí me tocó dirigir octavos, Uruguay, Portugal, y pues eran más todavía jugadores top, ¿no? Y lo que tienes que es preparar un partido con cuestiones técnicas para que salga a buen puerto de tu juego, ¿no? Llevarlo, conducirlo. El árbitro es un gestor de partido. ¿Cuál es el objetivo principal? Que terminen todos sanos, ¿sí? Y las decisiones cumbre, pues tomarlas. Se ocupa mucha valentía a veces y concentración sobre todo, porque no es sencillo estar concentrado de una situación al ir corriendo, estar con las revoluciones al 1000, las piernas cansadas, la mente cansada y desgatarte. No es sencillo y los jugadores top pues, son rapidísimos, ¿no? Las mejores ligas del mundo. Es algo complejo, pero es muy satisfactorio. ¿Te impresionó el nivel que manejaban a nivel de competencia físico jugadores de esta talla? O sea, sí es muy natural diferente al cambio de Liga MX a este tipo de... No, por supuesto, ¿no? Estás en el Liga Mundial.
la velocidad del juego, la técnica, cómo te dan un balón de 40 metros y la matan, la bajan de pecho como si nada, como si fuera una hoja de papel, ¿no? Sí. Ver trayazos al ángulo, ver regates, fintas, ver movimientos sin balón, ver sistemas, ¿no? Transiciones en 3-4 segundos de un área a otra. Todo eso lo disfruta el árbitro también. Y bueno, ese mismo Mundial 2018 pasa lo famoso, esa imagen que se viralizó también de la amonestación a Cristiano. ¿Qué te comentó el uso ahí? ¿Cómo fue la charla con Cristiano previo a ello? ¿O cómo fue ese momento? Es que era un partido de knockout, era un partido de eliminación directa, eran octavos de final. Entonces ellos venían a ser campeones de la Eurocopa en el 16. Entonces era una generación dorada, ¿no? Pepe, Andrés Silva, Ronaldo. Y ese día Uruguay les plantó un sistema muy defensivo, les metió 2 goles Cavani, a pase de Suárez, y no pudieron descifrar el sistema, ¿no? Pepe lo empató, me acuerdo, en un córner, pero no pudieron. Ese día tiró a gol 7 veces, ninguno con portería. Y bueno, tenía un partido sin tarjetas al minuto 93. Sí. Lo llevamos muy limpio, ¿no? Y vino la desesperación. Hay una simulación de un compañero de él, le digo que se levante. Veo que arranca alguien, yo no vi que era él. Y veo que se me planta y bueno, hubo que amonestarlo, ¿no? Pero en el partido estuvo muy tranquilo. El detalle es que yo veía una frustración en las sus caras porque no salían las cosas, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente terminamos en buen puerto. Es una imagen que le dio la vuelta al mundo, que marcó mi carrera por el tipo de elemento que era. Pero en el momento pues fue algo no buscado, ¿no? Fue algo meramente circunstancial del momento y de la frustración de que se quedaba fuera de la Copa del Mundo, ¿no? La conversación dentro del periodismo y dentro de los mismos aficionados es que jugadores como Pepe, Casemiro, Luis Suárez son complejos por cómo son, ¿no? Por su forma de ser. ¿Sí son así tan complejos o es más lo que se ve en tele y más lo...? Siempre hay un poquito de exageración a veces, ¿no? Siempre, sobre todo en nuestro país, etiquetamos a la gente, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien atropella un perrito, no? Ya viene la etiqueta del perros, ¿no? Los apodos. Entonces sí es muy dado a eso, ¿no? Por ahí alguien se hace una buena idea y bueno, se queda para toda la vida, ¿no? Sí, creo que son grandes jugadores, pero no creo porque haya que ponerles una etiqueta, ¿no? De acuerdo. Y bueno, otro importante paso, César, fue el siguiente mundial, el de Qatar, que tuviste también esa experiencia. También estuviste en Dinamarca, Túnez, Bélgica contra Marruecos. Un Marruecos que impresionó en ese mundial y que hoy en día, pues ya opinión propia, es una de las selecciones que a lo mejor podemos ponerla en ese rango de top 5, a lo mejor que puedan estar peleando en el mundial. Pero ¿cómo fue también tu segundo mundial? ¿Lo viviste más tranquilo? ¿Lo viviste otra vez los nervios? ¿O cómo fue también El nervio nunca se pierde, ¿no? Pues ser considerado para eso es impresionante, es increíble, ¿no? Eres un privilegiado porque únicamente hay 35 árbitros de todo el mundo ahí y tú eres uno de ellos, ¿no? Y la preparación pues también muy vasta. Ya disfruté un poquito más porque ya conocía el entorno, el ambiente, ¿no? Pero aún así la responsabilidad sigue siendo muy alta. Más alta la expectativa porque ya tienes una experiencia previa, entonces te ponía en un nivel de que no puedes fallar un saque de banda, ¿no? Sí era complicado. Usualmente en Rusia me tocó dirigir la combinación UEFA-CONMEBOL 3 veces. Sí. Ahora acá me tocó dirigir la combinación UEFA-África 3 veces también. Esa fue la situación, y un UEFA-UEFA, ¿no? Algo diferente, ¿no? Para mí, pero las generaciones nuevas, pues, rapidísimas, ¿no? Tengo entendido, César, que le has arbitrado a Cristiano Ronaldo 3 veces, Mundial de Clubes, más 2 con Portugal, más de... 2 en Mundial, 1 en Mundial de Clubes y 2 en Arabia, 5. También en Arabia te tocó... Liga local, sí. Y cambia, digamos, por competencia el tema de los jugadores, o también tema tú propio, cambia tu forma de llevar los partidos, de que le arbitraste al Real Madrid, de que le arbitraste a Portugal, y en esta cuestión también en la Liga Árabe, cambia la forma de ser del jugador, cambia tu forma de ser de cómo lleva el partido por los ritmos, o cómo es esa transición de diferentes cosas. No, sí, claro, la preparación es totalmente diferente, ¿no? Es diferente un partido de selecciones a uno de clubes, un partido de eliminación directa a uno de fase de grupos. Todo el planteamiento sí es diferente, ¿no? El jugador, pues, no te sabría decir yo el comportamiento, si cambia el sistema táctico, pero en el árbitro sí se piden cosas diferentes dependiendo de la situación. El árbitro es muy camaleónico, te tienes que adaptar al sistema, ¿no? Evolución de las especies. Eso es un árbitro, darle al partido lo que te pide. ¿Cómo viviste esas semifinales del Mundial de Qatar? O sea, estuviste a un paso del gran sueño.
pero desde tu óptica, pues, ¿cómo fue también recibir esa noticia que te tocaba a ti en esas semifinales? ¿Cómo viste ese proceso? Mira, estuvimos ahí 47 días, fue un gran torneo, lo disfrutamos mucho. Ya la última semana baja un poquito ya los decibeles de la tensión, de la concentración, y la verdad no esperábamos algo. Cuando se dio, pues fue impresionante, fue un gusto. El árbitro no tiene que esperar, no tiene que desear, tiene que recibir la noticia nada más. Lo disfrutamos bastante, o sea, un partido top mundial, ¿no? Con el campeón, el subcampeón del mundo, sí, que había sido, perdón, con el campeón del mundo, que había sido, había tenido un gran torneo, con el equipo Revelación, que una generación dorada, y la verdad que lo tomamos de muy buena forma, lo disfrutamos mucho. Sí, el momento del estrés, de la presión previo es lindo, ¿no? Me acuerdo que tuve que dejar el teléfono muchas horas sin tocarlo porque era mucho el agobio. Me puse a hacer trabajo psicológico, técnicas de respiración, de relajación, para poder enfocarme en el objetivo que es el partido, ¿no? Recibí mensajes de apoyo muy padres de todos los ámbitos de fútbol y personales. Y bueno, es alguna experiencia que la verdad que la recuerdo y me vuelvo a emocionar, ¿no? Se me vuelve a enseñar la piel de lo que representó, sobre todo porque alguien confía en ti para ponerte ahí, ¿no? Y los ojos del mundo ahí, ¿no? Y ¿por qué no decirlo, no? La representación de tu país ahí en un partido semifinal de la Copa del Mundo, y bonito saber cuando dice México en la pantalla, en la tele, la banderita de nuestro país en la televisión, ¿no? Muy lindo. Justo eso, porque luego se habla mucho en las mesas de análisis de que México no avanza a los cuartos, de que no se ha avanzado desde pues el Mundial 86, justamente aquí en México. Pero en términos arbitrales sí hemos avanzado de rondas diferentes veces, ¿no? También ya lo hizo Marco Rodríguez en su momento, hoy en día tú lo has hecho. Armando, Antonio Ramárquez. Tenemos 4 mexicanos semifinalistas en Copa del Mundo: 86, 2006, 2014 y 2022, más la final del Torco de los 90, o sea, y siempre, pues nadie es profeta en su tierra, ¿no? Se nos habla de crisis y de que no, y mira los resultados, ¿no? Sí, y bueno, César, también ¿qué tanta diferencia hay entre jugadores? Aquí sí quiero hablar de manera puntual de un tema de Messi, de Cristiano, de Mbappé. ¿Cómo son las personalidades de estos jugadores? También para el árbitro, pues cómo llevarlos, ¿no? También los jugadores. Pues son jugadores top mundial, ¿no? Pero tú tienes que darle el mismo respeto a todos. Al muchacho que no conoce a nadie como al jugador estrella. ¿Por qué? Porque si haces una diferencia o tratas de darle un trato especial, se te va a venir encima el entorno. Te va a señalar. El árbitro tiene que ser lo más equitativo posible. No puedes tener una diferencia en nada. Si acaso en la forma en la que le hablas puede ser una situación, ¿no? Porque el tipo a veces hay quien se presta al diálogo, hay quien no. Pero sí tienes que tener y tener conocimiento de que lo que pase con esa persona va a tener una relevancia universal, ¿no? Ese es el detalle nada más, la intensidad con la que la persona pueda desarrollarse, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, en ese tema del Mundial que viene, te has estado preparando también para ello. ¿Cómo te dan la noticia? ¿Cuándo pudiéramos saber si vas a estar elegible para el siguiente Mundial? Desconocemos cuándo se dé la lista. Usualmente ahora, pues como hubo repechajes más tarde, pues no se ha dado. Faltaban algunos seminarios por ahí, algunos compañeros de Europa. Y bueno, pues estamos en espera, ¿no? Siendo positivos, esperando buenas noticias. Hasta mientras no se dé, pues no se puede cantar victoria, ¿no? Hay que seguir con la preparación continua. Eres evaluado cada semana, eres evaluado físicamente y técnicamente en tu partido, entonces no podemos descuidar ningún rol, ¿no? Mientras no tengamos la designación en la mano, pues no podemos ser considerados todavía. ¿Qué jugador ha sido el que más te ha impresionado en cuestiones técnicas o en cuestiones físicas que te ha tocado dirigir, ¿no? Digo, te han tocado monstruos y jugadores increíbles, Dembélé, Jules Koundé, Hazard, De Bruyne, pero ¿quién te ha, digamos, impresionado más de los que te ha tocado? Sería difícil porque a algunos le han mirado la velocidad en conducción con pelota en juego, en desarrollo, en los contragolpes, a algún otro por el salto. Una vez, no te quiero decir nombres, ¿no? Pero me quedé impresionado de la potencia, de la fuerza de piernas, del regate, de la inteligencia para moverse sin balón de otro. Sería muy injusto el decirte ¿no? Porque hay grandes nombres, ¿no? El arbitraje está bonito que me ha tocado esa dicha, ¿no? De poder elegir a jugadores top mundial, pero a todos he disfrutado en su momento la situación, ¿no? Y ahora, hace poco pues vivimos una cuestión que inclusive se hizo también en nacional, el tema que andabas por allá dirigiendo en Qatar. ¿Cómo viviste esa experiencia? Digo, de lo que nos puedas contar cuando estuviste allá, horas de miedo, ¿cómo fue también un poco ese momento ahí? Pues no fue nada gratificante porque pues, estábamos atrapados en medio del conflicto armado que estaba entre Irán y Estados Unidos y pues, atacaban todas las bases regionales americanas.
estábamos en Doha, Qatar, y bueno, escuchábamos los misiles, ¿no? Veíamos que iba el misil, explotaba, lo bajaban con este famoso domo de hierro que tiene los misiles, pero el estreno era bastante y pues llegaban alertas de seguridad a los teléfonos que nos resguardáramos, no podemos salir del hotel. Y lo peor, estaba cerrado el espacio aéreo, ¿no? Entonces no podías irte del país. Fue muy difícil la incertidumbre, fue muy difícil el no saber qué hacer, el no poder irte a la puerta, el no poder tener la decisión de irte a otro lugar, no podías. No había forma, ¿no?, de escapar de ahí. La embajada se portó muy bien, la Federación Mexicana también nos echó mucho la mano, estuvo siempre al pendiente de nosotros. Y bueno, encontramos ahí una manera de vía terrestre. Se hizo una logística ahí un poquito complicada y arriesgada. La verdad fue muy arriesgado lo que hicimos para salir vía terrestre por la única frontera que había, por tierra. Y bueno, fue la única forma de poder estar acá y contarla, ¿no? Porque sí era mucho el agobio, sí era mucho el estrés ya. Ya estábamos con la mente un poquito complicada por la cantidad de horas que pasaba muy lento, no dormíamos. Estábamos en una situación pues compleja porque sí estábamos con la comodidad de un cuarto de hotel, pero no tenías, era como una jaula, estamos atrapados. No tenías la autonomía para irte a otro lado, para hacer algo, ni siquiera para salir a la calle a tomar el sol, ¿no? Entonces, eso sí lo hizo más complicado. Lo bueno es que llegaron bien, César. Gracias a Dios y al apoyo de la gente en las oraciones. Me da mucho gusto y pues ojalá puedas estar en la siguiente justa mundialista y bueno, ya que llegues platicamos cómo te fue, las experiencias que viviste. Te agradezco nuevamente por estar aquí con nosotros, muchas gracias. Digo, aquí también comentarle a la gente que una vez tuve un problemita en aquellos años en la adolescencia y bueno, un buen mensaje tuyo me animó en esos días. Entonces, pues a veces hay que dejar la carcasa, ¿no? De que el árbitro pues es una figura autoritaria, una figura déspota, que es lo que muchas veces habla, y pues también darnos cuenta que son personas, que evidentemente son parte del juego, y puede imperfección, ¿no, César? Que si a veces no la encontramos nosotros mismos en nuestra vida, o en el fútbol, o sea, yo muchas veces digo, al árbitro se le achaca y se le quiere dar el 100% de perfección en el campo, y el delantero falla 5 de cara a gol, ¿no? O el defensa se le va la pelota, o sea, quiere encontrar perfección en algo imperfecto, ¿no? Me parece que ahí también la cuestión. Somos seres humanos, Pedro, o sea, la verdad somos de carne y hueso, sentimos, también nos duele, también tenemos sentimientos. Somos el malo de la película, ese es el rol, ¿no?, que se nos da por ser autoridad, pero sí he escuchado, ¿no? O sea, el jugador puede fallar un mano a mano, el portero puede tener un gol inverosímil, ¿no? Y nadie dice, córrelo, nadie dice, mira, se vendió, nadie dice, mira, fíjate, nos señalan, no. Es un error ya, al árbitro lo matan. Puede ser un partidazo con 15, 20 decisiones complicadas, bien tomadas, y te juzgan por una. Y pésimo arbitraje por esa, ¿no? Y te señalan y hay que correrlo, siempre el tema, ¿no? Cuando traes una carrera de 15, 20 años atrás, ¿no? Entonces eso, hacerle ver a la gente que somos seres humanos, ¿no? Que nadie sale a quererse equivocar. Todos tratamos saliendo a querer hacer lo mejor. La perfección no existe en la vida misma, ¿no? Entonces, sí, pues un poquito de comprensión a ese rubro, pero pues, también entendemos en qué estamos, ¿no? En qué labor estamos actuando. No, pues muchas gracias, César. Nuevamente te agradezco pues, estar con nosotros y bueno, aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias a ustedes por su espacio y su tiempo.